En este video vamos a realizar la creación de una valla a través del programa Gmsh para el caso de simetría axial. En este video vamos a cubrir los siguientes tópicos, que es la creación de la geometría, creación de la malla, extracción de los datos y exportar los datos a ParaView. Para esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo, en donde encontramos diferentes capas de asfalto, capa base, subcapa y la capa del suelo con sus diferentes profundidades, al igual que una carga superficial en un radio, aplicada en un radio de 1 metro. Como ya sabemos, en el caso axisimétrico debemos utilizar simplemente la mitad, ya que es simétrico con respecto a este eje. Y también debemos tener en cuenta de que las variables tales como las cargas no deben depender de θ, como vemos en este caso, que es una carga superficial aplicada en un radio de 1 metro. Para la creación de la geometría voy a utilizar los siguientes puntos. Vamos a abrir Gmsh a través de la terminal, tecleando Gmsh. Se abre una interfaz y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crearlo en el escritorio con un nombre de simetría axial.geo. La extensión .geo es para crear la geometría del ejemplo. Vamos a darle OK, vamos a darle Open. Y en este caso vamos a utilizar también el programa Visual Studio Code, que es un editor de texto. También podemos utilizar otros como Sublime Text o Notepad++. Y abrimos el archivo pertinente. Para crear la geometría debemos dar clic en este más de el módulo de geometría, dar en entidades elementales, en añadir y en añadir punto. En este caso vamos a tomar como el punto 00 el punto 1. Para añadir tenemos las coordenadas x, y, z y un factor que nos dirá el tamaño de malla alrededor de ese punto, que nos servirá para refinar la malla si queremos. En este caso voy a añadir esto y se ha creado un nuevo comando en el documento .geo que hace referencia a la creación de un punto. Voy a crear unas variables para poder definir las diferentes profundidades. Como lo vemos acá, de un espesor del 0.25 metros, de 0.5 y de 48.75 metros. En este caso voy a crearlas al principio. Voy a copiarlas, que ya las tengo aquí previamente para ahorrar tiempo, donde definía H1, H2, H3 y H4 en metros, que definen los espesores de los materiales. Este hace referencia al punto 1, que es el punto 00, y voy a definir unas etiquetas numéricas que me definen esos puntos, como ya los he numerado, acá. Voy a definir otras variables que me definen la profundidad total y el ancho del terreno. En este caso voy a tomar un ancho desde el punto 1 hasta el punto 2 de la mitad de la profundidad. Y voy a seguir definiendo los puntos a través de este mismo comando.
Voy a definir, como ya definí aquí la etiqueta, voy a definirla para este punto P1 como la etiqueta numérica 1, y voy a definir para un punto 2 los argumentos que se encuentran acá adentro son las coordenadas x, y, z y el factor de refinamiento. En este caso vamos a tener una coordenada en 0, vamos a tener una coordenada menos h1 para ese punto 2. Para el punto 3 definimos la etiqueta y definimos la profundidad, que es menos h2, menos h1 menos h2, y así para cada uno de los puntos. Voy a copiar los comandos que me definen cada uno de esos puntos, simplemente por ahorrar tiempo. Tenemos creados los puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10, y también voy a crear una etiqueta numérica para el punto donde se encuentra la carga superficial, que se encuentra en un radio de 1 metro, es decir, desde el punto 0 que definimos hasta el borde de la carga superficial hay 0.5 metros. He definido la etiqueta como el punto 11 o simplemente carga para facilitar la lectura, y voy a definir el punto con el siguiente comando: definir el radio como una variable de 0.5 metros, y voy a guardar, darle en la interfaz de Gmail, dar 0 para actualizar lo que ya hemos creado en el archivo .geo. Como vemos, ya hemos creado los puntos de las fronteras, y ahora lo que debemos proceder es a crear las curvas que unen esos puntos. Para eso voy a definir las etiquetas de las líneas que me unen esos puntos. Voy a copiarlas, ya las tengo escritas. En este caso empecé desde 1, ya que es una entidad diferente a un punto, no como acá, como definimos 1, 2, 3 y 4 y 5, no se pueden repetir las etiquetas, ya que puede producir errores en la interfaz de Gmail. Debido a que, como tenemos curvas, podemos utilizar la numeración la podemos empezar desde 1, y para crear una línea, por ejemplo, para crear la línea que me une el punto 1 con el punto 2, que es estos dos puntos de acá, vamos a darle en el módulo de geometría, en entidades elementales, en añadir y en línea. Presionamos el punto inicial de esa línea, que va a ser el punto 1, y seleccionamos el punto final de esa línea, que es el punto 2. Damos Q para salir del comando y vemos que se ha creado una nueva línea de comando en el archivo .geo, donde ya definimos la etiqueta de esa línea como P1-P2, que hace referencia a la línea desde el punto 1 hasta el punto 2, y estos dos parámetros son los puntos que unen, que hacen parte de esa línea. En este caso, como ya los tenemos como las etiquetas P1 y P2, vamos a ponerlos así. De igual manera, para lo siguiente, la unión de todos los puntos, voy a copiar los comandos ya pertinentes para ahorrar tiempo. Aquí ya he definido todas las líneas que me definen el contorno y las capas. Voy a dar guardar
y en la interfaz de Gmail voy a dar 0, en donde vemos que se han creado las diferentes capas para los suelos. De igual manera la línea que une el punto 1 con el punto donde se encuentra la carga superficial. Ahora debemos definir unas superficies que me definen los diferentes materiales de las diferentes capas. Se debe realizar así, ya que si tenemos un elemento finito que cruza dos fronteras, no podemos determinar de qué punto a qué punto el elemento puede tener un material o tener el otro. Es mejor preferir todos unos elementos de un mismo material sin partir ninguno de ellos. Para esto voy a crear una etiqueta para una superficie, definir una superficie, las superficies de los diferentes materiales. Para eso voy a crear una etiqueta numérica asociada a una curva cerrada. En este caso voy a tener la capa de suelo, la etiqueta numérica que me define la curva cerrada de los puntos 4, 5, 6 y 7. Esa superficie que hace parte de ese material vamos a definirlo como una curva cerrada. Para esto damos clic en Plane Surface y seleccionamos las fronteras que me definen la superficie y la curva cerrada. En este caso selecciono todo el exterior y selecciono la línea P4 a P7. Ya después de haber seleccionado la curva cerrada, damos E para terminar la selección y Q para salir del comando. Como vemos, se ha creado un nuevo comando en donde se define la curva cerrada, la etiqueta que ya la definí como suelo curva, como la curva del suelo, y voy a crear otra etiqueta definiéndome a la superficie ya creada como suelo. Es importante terminar cada uno de los comandos con punto y coma, y voy a definir esta etiqueta como suelo, y en estos el parámetro de adentro de Plane Surface es la curva cerrada, que la definimos como la etiqueta numérica de suelo curva. En los parámetros de la curva cerrada están las etiquetas de las curvas que hacen parte de esta curva cerrada. En este caso son las curvas P4, P5, la curva P5, P6, la curva P6, P7 y la curva P4, P7. En este caso voy a poner un punto menos al principio de esta última etiqueta, ya que al definir la línea que une los puntos 4 y 7 se definió desde 4 y 7, y la curva cerrada siempre toma una orientación. En este caso vamos a tomar la orientación antihoraria, y por lo tanto cuando queramos definir una curva en el sentido contrario a la cual se definió anteriormente, debemos poner un menos. Así para cada una de las capas de los diferentes materiales voy a definir una curva cerrada y una superficie. Voy a copiar los comandos que me hacen esto, simplemente para que el video no me quede muy largo, y aquí he definido la subcapa, la capa base
perdón, la capa base y la capa de asfalto. Luego de haber creado eso, guardamos, damos 0 para actualizar los datos en la interfaz de Gmail, y ahora vamos a crear unos grupos físicos. ¿Qué es un grupo físico? Un grupo físico es un conjunto de elementos en las cuales yo les puedo dar una propiedad especial o un nombre especial para luego determinar los nodos que hacen parte de esos grupos especiales. Para crear un grupo físico en Gmail tendremos que cerrar el módulo de añadir y abrir el módulo de grupos físicos en añadir, y vamos a añadir un grupo físico para la línea izquierda, es decir, la línea que une el punto 1 hasta el punto 5, ya que esto tendremos que definir allí unos apoyos. Para esto vamos a darle clic en curva y vamos a definir un nombre para ese grupo físico. Vamos a llamarlos apoyos izquierda, y vamos a seleccionar las curvas que hacen parte de ese grupo físico. Damos clic en E y en Q para salir del comando, y vemos que se ha creado un nuevo comando que me indica los grupos físicos que se ha creado para esta etiqueta, que es apoyos de la izquierda. Y los parámetros que se encuentran acá adentro son las etiquetas numéricas de las curvas, que en este caso lo definimos como P1, P2, P2, P3, P3, P4 y P4, P5, y tendremos definida ese grupo físico. También voy a crear unos grupos físicos de igual manera para curvas, para los apoyos de la derecha, en este caso los puntos desde el punto 6 hasta el punto 10, que es del extremo de la capa de asfalto, llamada, y unir es toda esa curva a través de este grupo físico es apoyos de la derecha, que unen el punto 6 con el punto 7, el punto 7 con el 8, el 8 con el 9 y el 9 con el 10, y los apoyos de la parte inferior que es la curva que une los puntos 5 y el punto 6. En este caso los definí como apoyos inferiores. Y otro grupo físico que vamos a definir es la curva que hace parte donde está aplicada la carga superficial. Le he puesto una etiqueta de carga y he definido la etiqueta numérica que define a esa curva, que es P carga A1. También voy a definir otros grupos físicos asociados a las capas de los materiales, que son grupos físicos que se crean con la superficie y están diferenciados por los diferentes materiales. En este caso, como tenemos la capa suelo, la etiqueta lo pusimos capa suelo, y dentro de este parámetro está definido la etiqueta numérica de la superficie que define el suelo. Para cada una de las capas están definidos un grupo físico. Y ya tendremos creado la geometría
de este ejercicio, el mallado de esto. En este caso vamos a utilizar elementos rectangulares serendípitos de 8 nodos. Para esto vamos a dirigirnos a Tools, a Opciones, se nos abrirá esta ventana, nos dirigimos a Mesh, en General, y vamos a colocar el orden del elemento serendípito de 8 nodos, que es de orden 2. Teclamos, chuleamos este aspecto para usar elementos incompletos, es decir, que sea un elemento serendípito, y en el algoritmo de subdivisión vamos a elegir que todos los elementos sean rectangulares, y vamos a chulear esta casilla para combinar todos los triángulos de la malla, para solo tener elementos rectangulares de 8 nodos. Cerramos. Para crear una malla simple, solamente tecleamos 0 y teclamos la tecla 2, y vemos que se ha creado la malla para todo el elemento con un cierto tamaño. Si deseamos ver los nodos, nos dirigimos a Opciones, en Visibilidad, en Mesh, en Visibilidad, y le damos en Nodos. Y como vemos, tenemos elementos rectangulares de 8 nodos serendípitos. Pero en este caso vamos a realizar un refinamiento en los lugares que se necesiten, y vamos a poner unos elementos de mayor tamaño donde no se requiera tanta precisión. Para este caso nos dirigimos al ejercicio y vemos que en los puntos donde se contemple un gradiente de esfuerzo alto, es decir, un cambio grande de esfuerzo en una longitud muy corta, es donde se están presentes la carga, que en este caso es una carga superficial, y debido a que esta capa tiene una longitud una profundidad más grande comparada con las demás, en el fondo del suelo vamos a utilizar elementos de mayor tamaño debido a que en la profundidad no vamos a tener tantos esfuerzos como si lo tuviéramos en la superficie de este. Y entonces, resumiendo, vamos a refinar en esta esquina, o sea en el punto 1 que definimos, y vamos a utilizar elementos de mayor tamaño a medida de que nos alejemos de ese punto y también de la superficie del terreno. Para realizar esto vamos a utilizar el factor que se le definió a los puntos. Estos factores al final de la creación de cada punto, en donde vamos a refinar en aquellos que deseamos tener puntos de menor tamaño. En ese caso vamos a tener en el punto 1, voy a ponerle un factor de punto 1, voy a dar 0 y 2 para volver a mallar. Si acercamos vemos que a medida de que la malla se va acercando al punto 1 hay elementos de menor tamaño, y así voy a colocarle los factores correspondientes a cada uno de estos puntos. Para el punto 2, el 7, el 8, el 9 y el 10 voy a poner un factor de 2, y para el punto 6, que es el punto que se encuentra en este extremo,
voy a utilizar un factor de 30, ya que allí no se necesita tanta precisión, ya que la carga superficial no va a tener gran efecto en esfuerzos en la mayor profundidad. Voy a utilizar un factor de 20 para el punto 5, que es el que se encuentra en este borde, y voy a utilizar un factor de punto 7 en el punto 4. A medida que nos vamos acercando al punto 1, voy a ir poniendo factores cada vez más pequeños. Igualmente para el punto 3 voy a poner un factor de punto 7 y para el punto 2 un factor de punto 3. De igual manera, para el punto que me define el límite de la carga, que me define el punto límite de la carga superficial, que es el punto 11 en este caso, voy a definirle un factor de punto 1 igual al que definimos para el punto 1. Vamos a guardar, voy a alejar, dar 0 y 2. Como vemos, hemos obtenido un mayor tamaño de elementos en la profundidad del ejercicio, y a medida de que nos vamos acercando a la superficie tenemos elementos de un tamaño mayor. Y cuando nos acercamos a la carga superficial obtenemos unos elementos de menor tamaño allí. Y así es como hemos realizado el mallado para este ejercicio axisimétrico, en este ejercicio de simetría axial. Para exportar la malla debemos dirigirnos al módulo de Mesh. Vamos a cerrar el módulo de geometría y damos en guardar. Como vemos, en el escritorio se habrá guardado un archivo .msh, acá está, .msh, y que contiene el formato de malla que presenta Gmesh. Próximamente vamos a ver cómo extraer los datos de este formato MSH. Después de haber creado el archivo .msh, que aquí lo tenemos, que se llama simetriaaxial.msh, vamos a hacer uso del lenguaje de programación Python y una librería que es Gmesh API. Gmesh API es una interfaz de programación de aplicaciones que nos permite tener muchas de las rutinas que maneja Gmesh para la extracción de datos. Para su instalación abrimos una de las terminales y tecleamos pip install gmesh/API. Y ya tendremos instalado el módulo. Voy a importar unas librerías tales como NumPy y importar el módulo de Gmesh API de la siguiente manera. Este es librería NumPy y librería de Gmesh API. Para inicializar el módulo de Gmesh API debemos siempre comenzar con el siguiente comando:
Y para finalizarlo, siempre utilizamos gmaze, es el siguiente comando. Siempre se deben hacer uso de esos dos comandos, siempre para inicializar y finalizar el módulo. Ahora vamos a crear una variable que es el nombre del archivo, que en este caso lo nombré como simetría axial.msh. Vamos a abrir el archivo a través de gmaze.open y en el argumento ingresamos el nombre del archivo. Entonces este abre el archivo .msh. Para poder obtener todas las coordenadas y las etiquetas de los nodos que maneja Gmaze, utilizamos el siguiente comando. Lo voy a copiar, que es el comando gmazemodel.meshGetNodes, que si no le ingresamos ningún parámetro nos va a obtener todos los nodos que tengamos en la malla y nos va a retornar las etiquetas de los nodos y las coordenadas de esos nodos. Este parámetro lo vamos a obviar. Cuando corremos esto, vamos a obtener un array de 3 veces el número de nodos que tengamos acá, y esto es porque por ejemplo, para el nodo 1 vamos a obtener las coordenadas x, y y z. Para organizar este array vamos a utilizar un comando que es reshape, y vamos a cambiarle las dimensiones al vector de coordenadas de los nodos y vamos a ponerle que contenga 3 columnas referentes a las coordenadas x, y, z, y me organice el número de filas, que va a ser igual al número de nodos que tengamos en esa malla. Si corremos, vamos a obtener un array en este caso de 3055 nodos y 3 columnas que hacen referentes a las coordenadas x, y y z. Para obtener la matriz LAG, que me relaciona los nodos locales con los nodos globales para cada elemento, utilizamos el siguiente comando, el cual es gmazemodel.meshGetNodes por el tipo de elemento, en donde el tipo de elemento para un elemento finito, rectangular, serendípeto de 8 nodos es el número 16. Si no sabemos qué tipo de elemento maneja Gmaze, nos dirigimos a la página oficial, que es gmaze.info. Nos dirigimos a la documentación y nos dirigimos a la sección de MSH, el formato de archivo de MSH. Bajamos un poco y aquí encontramos los diferentes tipos de elementos que maneja Gmaze. En este caso el tipo 16 es un elemento de segundo orden de 8 nodos, en donde contiene 4 nodos asociados a los vértices y 4 nodos asociados a los lados del rectángulo. Entonces para este caso es un tipo 16. Este comando lo que me retorna es un array que contiene los nodos locales
para cada uno de los elementos finitos. Si corremos este comando, vamos a obtener que es un array de cierta dimensión. Para esto debemos hacerle un reshape, debido a que cada elemento finito serendipito tiene 8 nodos. Entonces lo hacemos referente a 8 columnas y él me organizará las filas de acuerdo a las dimensiones. Si damos correr, obtenemos una matriz donde cada fila me hace referencia a un elemento finito y cada una de las columnas, son 8 columnas, me hace referencia a los nodos locales que contiene la malla. Es muy importante tener en cuenta cómo enumera localmente los nodos Gmaze. En este caso, para el elemento serendipito de 8 nodos, esta es la numeración que maneja Gmaze. También lo pueden encontrar a través del manual presente en la página oficial. Y luego vamos a buscar un comando que nos sirva para obtener los nodos y las etiquetas de los grupos físicos que contiene la malla. Esto lo podemos hacer debido a que en la creación, en la sección de la creación de la geometría, hemos definido los siguientes grupos, que son la capa del suelo, la capa subbase, la capa base y la capa de asfalto. Las definimos en ese orden, por lo tanto la entidad, la etiqueta numérica de la entidad se va a enumerar en ese orden, y la dimensión de cada uno de estos grupos físicos, de estas entidades, perdón, va a ser una entidad 2 referente a que es una superficie. Para obtener cada uno de los elementos finitos que hacen parte de estas capas, utilizamos la función gmazemodel.mesh, que obtiene los elementos, donde el primer parámetro hace referencia a la dimensión del elemento que queramos y el segundo parámetro hace referencia a la etiqueta numérica de la entidad. Tenemos que para la capa de suelo tenemos una etiqueta de la entidad de 1, y para las diferentes secciones del suelo él retornará el parámetro de las etiquetas de los elementos finitos, que en este caso es los que nos importan. Vamos a obviar los otros dos parámetros de salida, y por último vamos a obtener los nodos que hacen parte de los grupos físicos que me integran, por ejemplo, los nodos de las donde se encuentra la carga superficial, y los nodos de los apoyos. Para esto hacemos uso de los siguientes comandos, en donde utilizamos la función gmazemodel.mesh getNode por obtener nodos por grupos físicos, donde el primer parámetro hace referencia a la dimensión y el segundo parámetro hace referencia a la etiqueta de ese grupo físico. ¿Cómo podemos saber qué etiqueta contiene el grupo físico? Para eso abrimos nuestro archivo de simetría axial, y en los primeros renglones vamos a copiar este enunciado, vamos a comentarlo, y aquí vemos que el primer número es la dimensión de ese grupo físico, el 1 es referente a una curva y el 2 es referente a una superficie, y
el segundo número es la etiqueta numérica que contiene cada grupo físico. Por ejemplo, si vamos a obtener los nodos que tienen contacto con la carga superficial, tenemos una dimensión que es de 1 debido a que es una curva, y la etiqueta numérica que maneja ese grupo físico es el 4, que es lo que tenemos acá. Igualmente, para los nodos de los apoyos de la parte derecha, obtenemos que es un grupo físico de 1, una dimensión de 1, y la etiqueta numérica de ese grupo es el 2, que lo pusimos acá. Vamos a correr, y tanto en las etiquetas del suelo obtenemos los nodos, perdón, el número del elemento finito de cada uno de los elementos finitos que hacen parte de la capa del suelo. De igualmente con las etiquetas que hacen los elementos finitos que hacen parte de la capa base. Y para los nodos de las cargas superficiales que hacen contacto con las cargas superficiales, se llama nodos carga, obtenemos los nodos que se tienen que hacen contacto con la carga superficial. Como vemos, el punto 1 y el punto 11, que son los extremos donde se presenta esta carga distribuida, están acá, el punto 11 y el punto 1. Y así es como se realiza la extracción de los datos a través de la aplicación del módulo de Gmail API. Para exportar los datos en el formato BTK que maneja para Vue, podemos utilizar el módulo de Meshio. Este lo podemos instalar en la terminal a través del siguiente comando: pip install meshio all user. Y aquí yo tengo un código en Python que me resuelve a través del método de los elementos finitos con la malla ya creada anteriormente. Voy a correrlo. Esperamos a que se obtengan los resultados. Después de haber obtenido todos los resultados, aquí obtuvimos las diferentes gráficas de los diferentes esfuerzos y deformaciones, la deformada, escalada, la numeración de los nodos y los elementos finitos, las diferentes deformaciones y los diferentes esfuerzos. Y aquí vemos cómo varían los esfuerzos a través del eje axial, es decir, cuando R vale 0. Para exportar esos datos utilizamos el módulo Meshio a través del siguiente comando, en donde se le debe ingresar el nombre del archivo con extensión .btk. En los puntos ingresamos
los nodos, las coordenadas de los nodos. En cells ingresamos el tipo del elemento que estamos manejando, que es un elemento rectangular de 8 nodos, la matriz de conexión que me relaciona los nodos locales con los nodos globales. Hay que tener en cuenta cómo enumera para Vue estos nodos. Es la misma de la numeración que maneja Gmsh. Acá pues cambian los índices debido a que yo realicé una modificación en esa numeración para realizar el análisis de los resultados a través de este código. Y en la información de los puntos se cargan cada una de las variables que he definido como las deformaciones en cada uno de los nodos y la etiqueta con la que se quiere que se vean en ParaView. Y también se ingresa una información debido al tipo de material. Ya sabemos que para las diferentes capas hay diferentes materiales. Después de haber corrido este código, se habrá creado un archivo de resultados BTK, que en este caso es esta que tengo acá. Voy a copiarla y pegarla en el escritorio. Y vamos a abrir ParaView. Abrimos el archivo que se encuentra en el escritorio. Y ya estando aquí en ParaView se han cargado los datos con extensión BTK. Para visualizarlos debemos oprimir aquí en aplicar. Aquí vemos el sólido. Si queremos ver cada una de las variables, damos clic aquí, se despliega un menú donde se encuentra cada una de las variables que ingresamos con la etiqueta que queríamos que saliera. Si queremos visualizar, por ejemplo, el esfuerzo en la dirección Z, aquí vemos los esfuerzos sigma z. Vemos que están a compresión debajo de la carga superficial, y en la mayoría del terreno no van a haber mayor cambios. Si deseamos cambiar, si por ejemplo deseamos visualizar cómo varía el esfuerzo sigma z a través de la profundidad, podemos utilizar la siguiente herramienta, que es graficar sobre una línea. Como vemos, se creó una línea donde tiene un inicio. Vamos a colocarlo al principio de la superficie, y vamos a colocarlo al final de la profundidad, y vamos a darle a aplicar. Como vemos, se ha creado una de las gráficas teniendo en cuenta cada una de las variables. Solo queremos visualizar el sigma z. Vamos a solamente chulear el sigma z. Y aquí obtenemos una gráfica en donde visualizamos cómo varía el esfuerzo sigma z a través de la profundidad. Como vemos, en una profundidad, el eje X es la profundidad y el eje Y es el esfuerzo sigma z. Vemos que para una poca profundidad, estamos hablando de 2 metros, hay una variación
de los esfuerzos, pero después de unos 2 a 3 metros los esfuerzos son casi cero, y a medida de que vamos yendo más profundo, los esfuerzos cada vez tienden a cero. Como vemos acá que el esfuerzo es de 23 pascales, esto está en pascales. Y así es como podemos exportar los datos en ParaView.